Muy buenos días, martes 23 de diciembre y titulamos la columna de hoy, día 743. Argentina está volviendo a ser una potencia y nos preguntamos, porque si un extranjero llegara hoy al país y tuviera la curiosidad de cómo está yendo, cómo le va a este gobierno de un personaje tan particular como Javier Milei, seguramente tenga muchas dificultades para entender lo que efectivamente está sucediendo. Incluso para quienes vivimos acá y nos dedicamos a esto, también nos resulta complejo. Ayer el INDEC dijo que la actividad económica de octubre tuvo un crecimiento interanual del 3,2%, que el desempleo bajó 1,3% respecto al primer trimestre del año. La baja de inflación respecto al gobierno anterior es innegable. Esto generó que el INDEC haya mostrado una baja de la pobreza de 10% porcentuales respecto a la gestión anterior de 2023 del Frente de Todos. Y si este extranjero hipotético leyera esto, diría, Milei es un éxito. Sin embargo, también es cierto que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo desde que Milei es presidente. Esto es producto de que hayan cerrado casi 30 empresas por día, más de una empresa en menos de una hora. Los rubros que más empleabilidad generan, como industria, comercio, construcción, tuvieron caídas inéditas desde que gobierna el libertario. Y entonces, ¿cómo pueden convivir estos datos tan disímiles entre sí? ¿El INDEC miente? ¿Miente la oposición? ¿La gente que se queja porque no llega a fin de mes simplemente está exagerando? ¿O la narrativa del gobierno dejó de reflejar la realidad? Todos los datos son ciertos, como dijo Carwell a través de Lord Henry Wotton en el retrato de Dorian Gray, textualmente, la verdad nunca es simple y rara vez es pura. Para tratar de responder a todos estos números contradictorios, vamos a hacer un breve viaje por el tiempo y por la historia de nuestro país. Cuando Milei empezó a aparecer en televisión, recurría a un recurso bien conocido de la extrema derecha, que es la nostalgia por un pasado mítico y próspero al que había que volver, el Make Argentina Great Again, bromeó alguna vez con Trump, quien manifiesta que Estados Unidos estuvo en el pináculo y tuvo un declive por culpa de los gobiernos demócratas que estaban perdiendo su lugar como primera potencia mundial hasta que llegó él. Pero ¿cuál es ese pasado mítico al que quisiera volver Milei? Según varias entrevistas, Milei sostiene que la Argentina era la primera potencia del mundo, en un momento desvió su camino, y el presidente está hablando de aquella Argentina agroexportadora que surgió tras la consolidación del Estado-Nación a fines del siglo XIX. ¿Y cómo era aquella Argentina? En síntesis, era un país basado en la exportación de materias primas, con buenos números macroeconómicos, pero en el que la gran mayoría de la sociedad la pasaba muy mal. Es decir, el PBI por cápita era uno de los más grandes del mundo, pero estaba distribuido de una manera muy desigual. Hay que reconocer que Milei dijo algo y lo prometió, salvando las distancias tecnológicas, históricas, nos estamos pareciendo cada vez más a aquel país. Vamos a un fragmento en el que Felipe Piña narra brevemente cómo era aquella Argentina del siglo XIX bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, la Argentina potencia, por Felipe Piña. Son los años de consolidación del modelo agroexportador. Argentina se integra a la economía mundial como proveedor de materias primas, pero sin desarrollo industrial y por lo tanto importador de productos manufacturados. Este modelo ubica al país entre los más ricos del mundo, situación que solo beneficia a una minoría de comerciantes y grandes terratenientes y que, o casualidad, pertenecen a ese partido conservador. Muchos inmigrantes vienen atraídos por la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, pero cuando llegan solo consiguen un empleo como peones, capataces o jornaleros. Bueno, el modelo anterior a este habla de la dependencia de la Argentina del capital inglés, las palabras de devoción por Julio Argentino Roca que tenía por Gran Bretaña. Los paralelos son muchos con Milei, su dependencia de Estados Unidos en lugar de Inglaterra, un modelo económico de poco desarrollo industrial y exportación de materias primas y la concentración de riquezas en pocas manos, recuerdan aquel modelo de fin del siglo XIX. La gestión de Javier Milei ha consolidado en sus primeros 2 años una transformación estructural del sistema productivo argentino que se manifiesta en una economía de doble velocidad. Este fenómeno describe
una brecha creciente entre los sectores que operan bajo la lógica de la inserción global y aquellos que dependen estrechamente del poder adquisitivo doméstico. El resultado de este proceso es una recuperación del Producto Bruto Interno que, si bien es estadísticamente positiva hacia el cierre de 2025, esconde una realidad dispar en la calle, en el tejido productivo tradicional. Los datos del INDEC, mientras el Producto Bruto total cayó 1,7 en 2024 para luego rebotar en 2025, tienen una distribución de ese crecimiento profundamente heterogénea. Antes vale mencionar que primero el Producto Bruto había caído 1,6 en 2023, por lo que acumulando las caídas de 2023 y 2024 da menos 3,6%. O sea que para recuperar el Producto Bruto de 2022, partiendo de 96,4 sobre base 100, si uno le descuenta lo que cayó los 2 años consecutivos, tendría que haber aumentado 3,3. O sea que con el crecimiento de 2025 de 3,2, todavía está un poquito por debajo de 2022. Pero ese no es solo el problema, es aún más el problema que el Producto Bruto se redistribuyó en 2 velocidades distintas. En la primera velocidad se encuentran los sectores extractivos, exportadores, el agro, según informes de Chequeado y el INDEC, que registró un salto de 31% en 2024, tras obviamente la sequía previa, funcionando como uno de los principales sostenes del ingreso de divisas, acompañando esta tendencia a la minería y la energía, que crecieron 7,4%, impulsado por Vaca Muerta, sectores que operan en el carril rápido, porque su rentabilidad depende de los precios internacionales, y marcos como el RIGI, prometiendo que la macro muestre indicadores positivos, incluso cuando el consumo interno flaquea. En contraste a esta velocidad rápida, vamos a la otra velocidad, la velocidad lenta, que está integrada por la industria manufacturera, la construcción, el comercio, sectores que sufrieron el impacto más profundo del ajuste fiscal y la devaluación inicial. La construcción fue el rubro más castigado. Según el indicador sintético de la actividad de la construcción del INDEC, el sector se desplomó 27,4% en 2024, la mayor caída en décadas, explicando en gran parte por la paralización de la obra pública. Este derrumbe arrastró al empleo, con una pérdida estimada de más de 64.000 puestos de trabajo registrados en el sector. Y la industria manufacturera también transitó un camino crítico. Datos del índice de producción industrial del INDEC y de la Unión Industrial Argentina muestran que la actividad fabril se hundió 9,4% en 2024, aunque en 2025 el acumulado anual arroja un crecimiento técnico de 3,1%. Por la bajísima base de comparación, la UI advirtió recientemente que la industria aún se encuentra estancada y que se perdieron más de 21.000 empleos formales en las fábricas durante este periodo. Y sectores como el textil tienen números de 17% menos. Fabricación de materiales no metálicos, es decir, casualmente los que se usan para la construcción, como el cemento, 24% menos, que fueron los que más retrocedieron. El comercio y el consumo masivo completan este cuadro de fragilidad. El comercio cayó 7,3% en 2024, según el INDEC, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reportó caídas persistentes en las ventas minoristas PYME, que llegaron a registrar bajas interanuales del 4% en los meses recientes de 2025. Argentina entonces llega al final de este año con una macroeconomía que celebra el equilibrio fiscal y el crecimiento exportador, pero con una microeconomía donde la industria y el comercio todavía pelean por recuperar los niveles previos a diciembre de 2023. Ahora, si esto es así, ¿por qué va a caer el desempleo? Vamos a escuchar la respuesta del presidente de solo hace unos días, 2 días, con Luis Majul. Escuchémoslo. Cerraron 20.000 empresas y se perdieron 154.000 puestos de trabajo formales. ¿Y entonces cómo es que bajó el desempleo? ¿Y cómo es que se crearon 250.000 puestos de trabajo? Usted, digamos, tiene que mirar el agregado. Algunas empresas cierran y otras se crean. Otras, claro. Yo no sé si lo cree o lo dice, ojalá solamente lo diga, ¿no? En realidad el salto demográfico empresarial durante los años de gestión de Javier Milei arroja un resultado negativo, lo que implica que desaparecieron unidades productivas que superaron la apertura de nuevos emprendimientos. Son personas a cargo
que son empresas que tienen personal a cargo. Según estos informes mensuales, la dinámica laboral elaborada por el Centro de Economía y Política Argentina, en base a los datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, entre noviembre de 2023 y el cierre de 2025, dejaron de existir aproximadamente 19.164 empresas empleadoras. Es decir, es correcto el dato de Majul. Este dato refleja una caída del 3,6% del stock total de firmas registradas, que pasó de un piso cercano de 537.000 unidades, o sea, empresas, a poco menos de 518.000 hacia finales de este año. La Secretaría de Trabajo, a través del Sistema Integrado Previsional Argentino, también convalida esta tendencia, al mostrar una reducción sistemática en la cantidad de quits activos que realizan aportes patronales, lo que evidencia que la tasa de mortalidad empresarial fue especialmente alta en sectores, como ya mencionamos, la construcción, donde llegó al 20% la caída de empresas, y en la industria manufacturera. Y aunque el gobierno destaque un incremento en la cantidad de trabajadores independientes, las fuentes técnicas coinciden en que este fenómeno no compensa el saldo negativo de las empresas consolidadas. Mientras el registro de nuevos monotributistas aumentó en unos 88.600 personas, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, este crecimiento se vincula más al autoempleo o a la prestación de servicios individuales que a la creación de empresas con capacidad de contratación. Organizaciones como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios o la Asociación de Emprendedores de la Argentina señalaron en sus últimos reportes de 2025 que la combinación de la caída del consumo interno y el aumento de los costos fijos generó un entorno donde la natalidad de las nuevas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada se desplomó frente al ritmo de cierres. En conclusión, Argentina finaliza 2025 con un ecosistema empresarial más pequeño y atomizado, con una pérdida de casi 20.000 empresas empleadoras, que marca el signo negativo de esta dinámica productiva de estos 2 años. Además, el crecimiento de los servicios de plataforma como Rappi, Uber, Pedido Ya, durante los 2 años de la gestión de Javier Milei han sido explosivos, consolidándose como el principal sector de refugio ante la caída del empleo formal en la industria y la construcción. Según los datos del índice del propio Rappi, publicado en diciembre de 2025, escuchen esto: la cantidad de repartidores activos en Rappi pasó de 43.000 a fines de 2024 a más de 151.000 en 2025, 3 veces más. Un salto extraordinario de 252% en solo un año. Si se considera el ecosistema completo de delivery, se estima que ellos son más de 160.000 las personas que operan habitualmente en aplicaciones de todo el país, fenómeno que tiene una raíz económica clara. El 90% de estos trabajadores no utilizan las aplicaciones como su única fuente de ingresos, sino como una herramienta de pluriempleo para compensar la pérdida del poder adquisitivo o para parar la olla tras haber sido despedidos de empleos tradicionales. La flexibilidad del modelo permite una entrada rápida al mercado laboral, pero los informes de la Confederación del Trabajo de la Economía Popular y de centros como el Centro de Economía Política Argentina advierten que este crecimiento es un sistema de precarización, ya que el aumento masivo de la oferta de repartidores y conductores diluye las ganancias individuales. En el caso, por ejemplo, de Uber y de Cabify, la dinámica es similar, impulsado además por el récord histórico de la venta de motos, que alcanzó 600.000 unidades en 2025 debido a su uso como herramienta de trabajo estratégico en la movilidad urbana. En términos legales, el gobierno ha buscado encuadrar este crecimiento dentro de la ley Bases, con un nuevo proyecto como el monotributo digital autónomo, presentado a fines de 2025. El objetivo oficial es formalizar a estos trabajadores bajo un esquema de independencia, garantizándole accesos a la salud, aportes jubilatorios, sin forzar una relación de dependencia con la empresa. Sin embargo, grupos sindicales como el Sindicato de Repartidores de Base denuncia que estas medidas buscan legalizar un fraude laboral al no reconocer derechos básicos como vacaciones pagas, ART cubiertas por el empleador. Así, la Argentina llega al cierre de 2025 con una masa de trabajadores digitales que ya supera en número a varios sectores industriales tradicionales, confirmando que la economía de plataforma se ha convertido en una nueva columna vertebral
aunque frágil, del mercado de trabajo informal en los grandes centros urbanos. Por otro lado, el crecimiento de la venta ambulante, de la economía informal, durante la gestión de Milei ha sido un fenómeno persistente, aunque su visibilidad depende fuertemente de las políticas de control de cada municipio, pero según los datos de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara Argentina de Comercio, la informalidad comercial viene creciendo a un ritmo de 3% anual a nivel nacional hacia 2025, estimándose que hoy 6 de cada 10 comercios en el país operan fuera del sistema formal, o sea, en negro. 6 de cada 10 comercios son en negro. Otra de las cifras contradictorias es la baja de la pobreza y el aumento de la gente que vive en situación de calle. La coexistencia de una baja en la tasa de pobreza con un aumento de la población en situación de calle durante 2025 se explica por la profunda divergencia entre la recuperación del poder adquisitivo de sectores medios y el hundimiento de sectores más vulnerables. Según los datos del INDEC, nuevamente para el primer semestre de 2025, la pobreza se había reducido al 31,6% gracias a la drástica desaceleración de la inflación y la recuperación de los salarios formales que comenzaron a ganarle a la canasta básica. Sin embargo, este promedio estadístico oculta que los deciles más bajos de la población, aquellos que dependen de la economía informal y las changas, no han podido reinsertarse en el mercado laboral, que hoy demanda mayor calificación o capital inicial. Mientras el salario real promedio subió, la indigencia mostró una resistencia mayor a la baja, ubicándose en torno al 9%. Y según las proyecciones de la Universidad Torcuato Itela, esta brecha se agrava por la crisis habitacional y el fin de los subsidios directos a organizaciones sociales. Informes del conocido Observatorio de la Deuda Social de la UCA señalan que aunque miles de familias salieron de la pobreza al superar el umbral de ingresos básicos, los costos fijos como el alquiler, los servicios públicos, crecieron por encima del promedio general de precios. En la Ciudad de Buenos Aires, el relevamiento anual de la Dirección de Estadísticas y Censos registró un aumento de 27% de personas durmiendo en la vía pública durante 2025, alcanzando su pico histórico de cerca de 5.700 personas durmiendo en la calle de la Ciudad de Buenos Aires. Para estos grupos, la baja de la inflación no es suficiente para compensar la falta de una vivienda digna en un mercado donde los alquileres informales, de pensiones, de conventillos, se han dolarizado o han desaparecido por la gentrificación. Según la visión filosófica económica de Milei, el Estado no tiene por qué ayudar a los empresarios que no son competitivos internacionalmente. Para generar más empleo y mejorar las condiciones de la población, la libre competencia hará lo suyo y la oferta de mejores productores a mejor precio beneficiará tanto a los consumidores como a los trabajadores. Y si esto no sale como es esperado, no es responsabilidad de nadie, más que de los empresarios que fracasaron y de los trabajadores que deben irse a ramas en las que sí serían productivas o encontrar otra manera de sobrevivir. Esta es la mirada obviamente de Milei. Es conocido un intercambio que Milei tuvo con un hombre que vino a verlo de un pequeño pueblo y le dijo que si no se hacían obras públicas estatales como vías férreas en su pueblo quedaba totalmente aislado y sus habitantes no podían salir de él siquiera y conectarse con otras localidades. Milei le contestó que si su pueblo no podía atraer inversiones privadas, no tenía por qué existir y que no era responsabilidad del Estado. ¿Qué pensará respecto del país en su conjunto? Es cierto que cada vez nos parecemos más a aquella Argentina del siglo XIX, con gran número de exportación, mucha desigualdad, pero incluso con el alivión migratorio de aquella época, el país terminó con 8 millones de personas. Primero tenía 4 millones a fines del siglo XIX. Ahora somos casi 50 y se agrega medio millón por año. ¿Entraremos todos en esa Argentina de Milei? Esperemos que sí, y como siempre decimos, que nuestras preocupaciones sean infundadas como deseo, y como estuvimos hablando de la desigualdad del modelo libertario, nos vamos con un divertido tema de la murga uruguaya, Meteles que son pasteles, llamado Desigualdad y Desigual Disney. Escuchémoslo. Pobres y ricos sufren porque son personas, tienen sentimientos, amarguras y ambos lloran. Pobres y ricos sufren porque son personas, tienen sentimientos, amarguras y ambos lloran. El pobre que sufre es un pobre pobre, y el rico que sufre es un pobre rico. El pobre pobre llora en su charco con ranas,
y el pobre rico llora en su lago con cisnes. El pobre pobre sufre la desigualdad y el pobre rico sufre la desigual Disney. El pobre pobre sufre la desigualdad